Bienvenidos a una clase más del Antiguo Testamento. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarme a su canal, El Poder de la Enseñanza. Como saben, son clases extras que estoy dando unas clases rápidas que se pueden ver algunos temas nada más para que puedan obviamente tener mayor análisis en sus clases dominicales, en sus clases que ustedes pueden dictar a seminarios, en sus clases que ustedes pueden dictar a los jóvenes también. Ahora, estas clases son rápidas, ¿por qué? Porque obviamente ya hemos dado la clase que es hace 4 años y la cual ustedes lo pueden buscar también en el canal. Es una clase un poco más amplia, pero estas clases son rápidas, breves, con un mapa mental para que ustedes se puedan guiar por su clase, ¿ok? Espero que les pueda ayudar, espero que les pueda servir. Eh, el día de hoy veremos lo que es el 26 de enero al 1 de febrero. Estamos como siempre estudiando lo que es el Antiguo Testamento del manual Ven, Sígueme. Ahí dice una clase extra y veremos 2 capítulos nada más, que son Génesis capítulo 5 y Moisés capítulo 6. El título de la clase es Enseña estas cosas sin reserva a tus hijos, basado en Génesis 5 y capítulo 6. Así que espero que me puedan seguir una vez más. Para los que obviamente se han perdido de repente en las clases, aunque veo que muchos ya lo están encontrando, en la parte inferior en comentarios yo estoy poniendo la clase que ustedes deben seguir, las clases que ustedes deben visitar, ahí pueden encontrarlo, pueden hacerle clic y automáticamente el canal les traslada a las clases que ustedes quieren o desean. ¿Así? Es que una manera más rápida también de poder encontrar. Vamos a ver la clase el día de hoy. El día de hoy veremos la clase que tiene 2 capítulos que lo ha dividido el manual, sin embargo es solamente uno prácticamente, y veremos como tema central, como dice ahí, caminar con Dios en un mundo que se oscurece. Ese es el tema central que lo estamos resumiendo en una generación oscura. ¿Y por qué oscura? Obviamente por el caos que ya ocurre, que empieza a entrar en la tierra. Eso es lo que veremos el día de hoy. Caminar con Dios en un mundo que se oscurece. Es importante, miren, caminamos con Dios en un mundo que se oscurece. Un hermoso título que le pondría, porque la enseñanza es esa, el caminar de no con Dios. El principal actor de esta clase es Enoc. Un tema muy importante para analizar y para profundizar, el caminar con Dios. Conforme vamos leyendo estos capítulos y avanzan los años, vemos que empieza a haber oscuridad. Se convierten en una generación oscura. ¿Por qué? Porque se alejan de Dios. Y nosotros obviamente la pregunta es, ¿nos parecemos? ¿Estamos diferentes? ¿Somos diferentes? ¿Hemos aprendido de eso o repetimos lo mismo? Si repetimos, la pregunta es, ¿de qué sirve un poco las escrituras entonces? ¿De qué sirve la historia? La idea no es repetir lo mismo que han pasado, obviamente, esta gente, sino nosotros aprender de ello para no cometer esos mismos errores. Ahora, debemos tener claro que desde Adán hasta Enoc el mensaje es claro. Dios nunca deja de llamar a sus hijos, incluso cuando el mundo se aleja de Dios. En Génesis capítulo 5, lo que vemos es la genealogía. ¿Y para qué se pone la genealogía, hermano? Para poder indicar que hay transmisión del convenio, es decir, se transmite de un padre hacia su hijo, de un hijo hacia su hijo y así sucesivamente. Es decir, el convenio se transmite de padre a hijo. Para ello debemos saber que la vida es una mayordomía, por eso se transmite. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa mayordomía? Significa que tenemos que administrar responsablemente algo que no nos pertenece, sino que se nos ha confiado. Eso es la mayordomía. Entonces, debemos reconocer que somos guardianes de la vida, por lo que la vida es una mayordomía, y tenemos que cuidarla. Cada persona tiene que cuidar su vida, tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que amarla, desearla y quererla y protegerla. Tenemos que hacer todo para vivir y hacer todo para que nuestra generación viva, es decir, nuestra descendencia pueda vivir. Por eso el ser humano hace de todo para que sus hijos puedan vivir. Eso es la mayordomía de la vida. Este
Génesis capítulo 5 enseña eso, la genealogía, cómo se transmite de generación en generación, cómo se transmite el conocimiento de Dios hacia los hijos. A pesar de ello, obviamente todos los hijos no son obedientes, todos los hijos también hay desobedientes y obviamente caen en una oscuridad. De todas estas generaciones, Enoc es la excepción divina. Podemos ver que en las generaciones que pasan, el que destaca es Enoc. Cada generación recibe y transmite algo sagrado. Entonces, la vida no se mide solo en años, sino en relación con Dios. Muchos hemos oído, mi abuela vivió 100 años, hermano, la mía 110, la mía 90. Pero la pregunta más importante es, mi familia que vive muchos años, ¿cuántos años tuvo relación con Dios? Esa es la pregunta central. Mi papá vivió 90 años y de esos 90 años, ¿cuántos años vivió en relación con Dios? E hizo que su familia viva en relación con Dios. Eso es lo importante. Por lo que, en medio de generaciones comunes, Dios levanta hombres extraordinarios. Y el hombre extraordinario en estas generaciones, que se está hablando en Génesis capítulo 5 y Moisés capítulo 6, es Enoc. Es decir, vemos lo primero, el convenio se transmite. Esa es la transmisión del convenio, el convenio que cada hombre a través del sacerdocio ha hecho con Dios, y eso es transmitido. El versículo clave en este capítulo 5 es el versículo 24. En Génesis capítulo 5, versículo 24, que dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Punto final. Fin del versículo. ¿Y por qué fin del versículo? Porque obviamente es un versículo pequeño que expande más. Este versículo cambia la forma de ver. Enoc caminó con Dios. Este versículo cambia la forma de ver la fe. No dice que Enoc solo creyó en Dios, dice que caminó con Él, paso a paso, día tras día. Caminar implica constancia, avanzar aún cuando no ves toda la ruta, seguir aunque haya cansancio, mantenerte cerca aunque haya ruido alrededor. Y luego viene lo más poderoso, que dice el versículo, desapareció, porque lo llevó Dios. Eso no es solo un final milagroso, es un mensaje. Cuando caminas con Dios, tu vida empieza a elevarse. Ya no vas a ser el mismo. Tus decisiones cambian. Tus pensamientos se limpian. Tu corazón se vuelve más fuerte. De este versículo 24 aprendemos que hoy no intentemos correr, solo da un paso a la vez. Una oración sincera es un paso, un perdón es un paso, una decisión correcta no es correr, es dar un paso. Dios no te pide perfección, mi amigo, te pide dirección, es decir, avanza en la dirección correcta. No importa si no eres perfecto, pero avanza en la decisión, en la dirección y decisión correcta. Es decir, camina con Él. Caminar con Dios no es perfección, es dirección. Como lo he dicho, estas clases son extras para tomar apuntes rápidos y meditar en ciertos versículos claves. De este versículo voy a dar preguntas para meditar. ¿Para qué? Obviamente puedas llegar a ciertas conclusiones de acuerdo a cada persona. Y una pregunta sería, si Enoc caminó con Dios, ¿por qué no todos los justos reciben el mismo final? ¿Por qué? Porque aprendemos en este libro del Antiguo Testamento que no todos han terminado como Enoc. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso Dios tiene favoritos o hay propósitos distintos? Si gustas, me dejas en los comentarios tu respuesta para poder leerla y compartir. Este versículo dice que Dios se lo llevó. La pregunta que nos hacemos, ¿es literal?
Así se lo llevó, lo agarró del mano, del abrazo, lo cargó y se lo llevó a los cielos donde vive Dios. ¿O es algo simbólico? Esa es otra pregunta para pensar y meditar. ¿Estamos hablando de un milagro físico? ¿O este versículo nos quiere decir que Enoc trascendió? Es decir, que Enoc llegó al más alto grado que se le pide al hombre, que Dios, tanto así que Dios se lo llevó. Una forma de decir que alcanzó el nivel más alto. ¿Enoc llegó a ese nivel más alto que Dios pide a todas las personas? Es decir, ¿se acabó el propósito de la vida de Enoc? Porque nosotros tenemos que trabajar años, días tras día, mes tras mes, año tras año, en trabajo, en problemas en la casa, con los hijos, con la familia. Enoc pudo cumplir su misión y es por eso que fue llevado con Dios. ¿A qué se referirá ese versículo cuando dice que Dios se lo llevó? ¿Fue literal o fue simbólico? Este versículo también dice desaparecer. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿desapareció? ¿Esa desaparición fue recompensa o fue una protección? ¿Dios lo apartó del mundo porque el mundo estaba demasiado corrupto? ¿Lo protegió, en otras palabras, a Enoch? Dentro de esta clase estás viendo una imagen que dice ahí que puedes ver a un hombre caminando con un padre, que puede simbolizar una persona caminando con Dios, que es caminar con Dios, que ese es el objetivo. Y eso se esforzó y lo pudo cumplir Enoch. Más preguntas para meditar de este versículo. ¿Se puede caminar con Dios sin estar en una religión? ¿En una iglesia organizada? ¿Qué opinas? ¿Se podrá o no? ¿Alguien podrá decir que camina con Dios y que no pertenece a ninguna congregación? Es decir, yo en casa de repente tengo a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, que no creen en Dios, que no van a la iglesia conmigo, que me respetan, pero no creen en mi mamá, mi papá, etcétera. Y la pregunta dice, mira, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. La pregunta es, ¿esa persona que no pertenece a mi iglesia, que es mi familia, o que es mi vecino, que es una buena persona de repente, o que es en el trabajo, que dice, ¿caminará con Dios? ¿Y no tiene una religión? ¿Has escuchado el dicho que dice, no importa a qué religión asistamos, la cosa es que yo creo en Dios? Muy bien, ¿esas personas caminarán con Dios? ¿Es importante la iglesia para caminar con Dios o no? Si es así, entonces, ¿dónde aprendo de Dios? Para aprender, ¿dónde aprendo a convivir en comunidad? De la hermandad, ¿dónde lo aprendo? Y también de las normas de la iglesia. Para caminar con Dios tengo que estar, mi amigo, en una iglesia y aceptar las normas de la iglesia. ¿O puedo hacer lo que yo quiero? Esa es una pregunta. Una vez más, ¿se puede caminar con Dios sin estar en una religión? ¿O en una iglesia organizada? Es complicado, ¿verdad? Dame tu opinión si gustas y lo comentas. Te dejo más preguntas para reflexionar. Si Dios se lo llevó, ¿por qué a veces Dios no se lleva a las personas buenísimas que sufren en este tiempo, en el mundo? ¿Por qué? Porque es verdad, no fue bueno, pero también hay que decir que en este tiempo, y hace muchos años, y siempre lo va a haber en el futuro, de repente no es toda mi comunidad, todo mi país, pero sí de repente es un vecino, una vecina, un familiar que tenemos, que conocemos, que son buenísimos. En el mundo existe gente buenísima también. Esa gente buenísima a veces sufre. La pregunta es por qué a veces Dios no se lleva a esas personas buenísimas que sufren. ¿Dónde queda la justicia divina? ¿No sería justo que se lleve a personas buenísimas también? ¿No sería lo justo? Así como se lo llevó a Enoch. Otra pregunta. Este versículo que nos dice sobre la muerte. Es la pregunta. ¿Qué nos dice? ¿La muerte es el final como muchos creen o es una transición? ¿Sabes a dónde vas a ir después de esta vida? ¿Y cuando mueras? Si lo sabes, entonces ¿por qué sufres tanto, mi amigo, cuando un familiar parte de esta vida? Cuando un familiar fallece, ¿cómo se queda tu fe? ¿Cómo está tu fe?
Otra pregunta, si caminar con Dios transforma tu vida, ¿por qué hay creyentes que no cambian? ¿Qué es lo que le falta a esas personas? ¿Falta Dios? ¿Falta que más Dios o les falta más Dios o le falta más caminata? Es decir, ¿falta más que caminen con Dios para que transformen su vida? A muchos nos falta más caminata con Dios, conocerlo más, andar más con Él. Eso es lo que nos falta a mi comunidad, a mi familia, a mí, a mi barrio, a mi país. Le falta más caminar con Dios, conocerlo más con Él, conocerlo más a Él, andar con Él. En la iglesia, si yo tengo un llamamiento, tengo que ayudar, enseñar a que mi grupo, a que mi gente, a que mis hermanos, si yo tengo un llamamiento de presidente de hombres jóvenes, presidente quórum, etcétera, que todos ellos, mi quórum, la primaria o la organización que yo dirijo, presido, caminen con Dios. Yo no quiero que aprendan a bailar. Yo quiero que aprendan a caminar con Dios. Yo no quiero que aprendan campamentos. Yo quiero que aprendan a conocerlo más a Dios, a andar más con Él. No os estoy diciendo, no voy a decir el domingo, el hermano Omar dijo que no debe haber bailes, no debe haber campamentos. No, mi amigo, pero demos más importancia a la parte espiritual. Demos más importancia a esa caminata con Dios, así como lo hizo Enoc. La última pregunta para seguir avanzando con la clase, imagínate que hoy te diga que va a caminar contigo Dios. ¿Qué parte de tu vida no quieres que Dios te acompañe? ¿Lo entendiste la pregunta? Una vez más. Hoy te dicen que vas a caminar, que va a caminar contigo Dios. Hoy, el día de hoy. ¿Qué parte de tu vida no quieres que Dios acompañe? ¿Mm? Porque caminar implica dejarlo entrar a todo. ¿Qué le vas a decir a Dios? Imagínate Dios en la puerta. Vamos a caminar. Ven conmigo. ¿Qué le vas a decir? Espérame que tengo que cocinar un ratito, Diosito. ¿Mm? Espera que tengo que trabajar. Tengo que pagar la renta. Tengo que pagar el teléfono, el colegio, la escuela, la universidad, el carro. Tengo que hacer más dinerito. Espera que tengo que estudiar. Tengo examen. Espera que tengo que ver por la familia. Pobrecitos, mi esposo, mi hijito, mis hijitos. Uno que está trabajando duro para quizás disfrutar su vejez y Dios te diga para caminar, que Dios te diga para caminar y la pregunta es, ¿y tus ahorros? Deja tus ahorros y ven y camina conmigo. ¿Lo harías rápidamente o lo pensarías? ¿Y mi casita, que con tanto trabajo ahora lo tengo para disfrutar? Me dice que Dios vaya con él. Si estás en sintonía conmigo, en este momento, mi amigo, te debe venir a la mente la historia del joven rico, que Jesús le invitó que lo siguiera. Dios, Jesús, el Hijo de Dios, le dijo al joven rico para caminar con él. ¿Recuerdas en el Nuevo Testamento? El versículo dice que Jesús le dijo, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero el joven, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. No quiso caminar con Jesús. Tú, mi amigo, ¿estás listo para caminar con Dios? Sí, hermano, porque yo soy pobre. A veces, los más pobres son los más apegados a lo material también. Tengamos cuidado. Estemos listos para caminar con Dios. Quizás hoy o mañana toquen tu puerta y Dios quiera caminar contigo. Ahora veremos Moisés capítulo 6. El resumen de todo el capítulo es el clamor de Dios a una generación perdida. En Génesis capítulo 5 no es muy claro el capítulo y para ello vamos a Moisés, que tiene más datos y no lo dice el Génesis. Aquí el velo se abre y entendemos por qué Enoc es tan especial.
El mundo estaba maduro en pecado, pero Dios seguía llamando. Enoc se siente débil, joven e incapaz, pero Dios lo elige. ¿Qué vemos en el capítulo 6 de Moisés? El llamamiento de Enoc. Algo muy rápido en Génesis. En Moisés capítulo 6 lo hace más específico, es más detallado. Por eso es la diferencia del libro de Moisés y es más exquisito, porque tiene mayores detalles. En este libro se narra el llamamiento de Enoc en los versículos del 26 al 29. Se dice que el Espíritu de Dios descendió sobre Enoc y reposó en Enoc. Luego se le dice que profetice al pueblo porque han endurecido sus corazones. También les dice que no han guardado los mandamientos y tienen que arrepentirse porque si no, irán al infierno. Enoc no estaba buscando fama, estaba caminando entre el pueblo, dice el versículo 26, y justo allí, en lo cotidiano, el Espíritu de Dios descendió y reposó sobre él. Eso nos enseña que Dios no solo habla en templos, en iglesias o en momentos perfectos, también Dios te encuentra en el camino, mi amigo. Si obviamente tienes una vida dedicada, una vida santa, en tu camino diario, Dios te puede encontrar. La voz del cielo fue directa, lo que se le dijo a Enoc, arrepentíos. ¿Y por qué? Porque un corazón endurecido deja de escuchar, deja de ver lejos, y cuando dejamos de ver lejos, empezamos a vivir solo por impulsos, por orgullo, por tinieblas. El pecado no siempre empieza con grandes caídas, mi amigo. Muchas veces empieza con pequeñas decisiones de autosuficiencia. Por ejemplo, el decir, yo soy el mejor, yo puedo solo. Esas pequeñas decisiones indican que podemos caer. Pero incluso con advertencias fuertes, el mensaje de Dios es el mismo, amor. Dios corrige para rescatar. Hoy, si sientes que te alejaste, vuelve. Arrepentirse, mi amigo, no es humillarse, es regresar a casa, regresar al camino, regresar a Dios. Luego se habla del llamamiento de Enoc en los versículos 31 y 32. Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor y habló ante él diciendo, ¿por qué he hallado gracia ante tu vista si no soy más que un jovenzuelo? Y toda la gente me desprecia por cuanto soy tardo en el habla. ¿Por qué soy tu siervo? Y el Señor dijo a Enoc, ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Fin del versículo. El libro de Moisés es mucho más explícito en el llamado de Enoc. El Génesis no dice prácticamente nada, siendo sinceros. Y tomemos nota de lo que aprendemos de estos versículos. Aprendemos que la inseguridad no cancela el llamamiento. Toma nota. La inseguridad no cancela el llamamiento o el llamado, como ocurre en estos tiempos. A veces dan pena ir a barrios donde no hay discursante. ¿Por qué? Porque se le asignó el obispado, defendiendo al obispado, ha hecho su cronograma, ha hecho su programa con 3 meses de anticipación, lo ha pegado en el papelógrafo, todos los discursantes, uno llega y lee el nombre, Omar Pérez tiene tal día, 1 de febrero, tiene que dar mensaje, y el hermano Omar dice, no vengo. Es decir, lo deja plantado al obispado. Es decir, lo deja plantado a la reunión sacramental. Es decir, no se aparece. ¿Y por qué? Porque el hermano Omar está temblando. ¿Qué hablaré? Me da miedo, me da vergüenza, no sé qué hablar, no sé qué decir. Se siente inseguro. Y uno cree que la inseguridad cancela el llamamiento. Y eso no es así. La inseguridad no cancela el llamamiento. ¿Te sientes inseguro? Es normal.
Y eso no quiere decir que te voy a cancelar el llamamiento. Lo mismo se sintió Enoc. Se sintió pequeño, se sintió débil, se sintió inseguro. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, ¿te sientes así? Lo siento, Enoc. Goodbye, nos vemos, voy a buscar a otro. No, Dios le dio el llamamiento. Enoc no se vende como capaz. No es la típica persona que dice, ah, bueno, pues me llamaste, ¿no? ¿Me estás llamando a mí, Enoc? Sí, yo soy Enoc. ¿Qué te puedo decir? Sí, sí, claro, claro. ¿Me estás llamando? ¿Para qué? ¿Qué quieres que yo sea? ¿El profeta? Pues por supuesto. Yo sí puedo. Yo lo hago. Él no. Enoc no es un vendedor de su imagen. Ustedes conocen personas que dicen sí a todo. ¿Han escuchado? ¿Verdad? El mundo es así. Bueno, Enoc no es así. No se vende. Él se humilla. Él reconoce sus límites y hasta verbaliza su miedo. El mundo diría que no, Enoc, no digas eso, pues te estás. ¿Cómo le vas a decir a Dios que no puedes, Enoc? Tienes que decirle que sí, así no puedas. Eso es lo que dice el mundo. Pero Enoc no dice eso. Siempre se dice que sí se puede, ¿verdad? No te des por vencido, tú vas a poder. Enoc no es así. Enoc no es del mundo. El decir sus temores no lo descalifica a Enoc, lo prepara. Dios trabaja con corazones humildes. Punto, para que lo entiendas y lo sepas y lo atesores en tu vida. Dios trabaja con corazones humildes, no con egos perfectos. Aquel líder que se siente todopoderoso, Dios no va a trabajar de esa manera y su organización o su barrio o el grupo que dirige, la gente que dirige, obviamente no lo va a seguir. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con corazones humildes, no con egos perfectos, no con gente que ya lo sabe todo y que no quiere ser enseñado. Dios no trabaja con esa gente, trabaja diferente. ¿Qué debemos aprender? Que Dios no te pide perfección, mi amigo, te pide obediencia. Otra nota que debes tomar y anotar. Dios no te pide perfección, te pide obediencia. El Señor no debate con Enoc. Si se siente listo, no, son debates que cansan. El Señor conoce a Enoc más de lo que el mismo Enoc se conoce. Por lo tanto, debatir de sus limitaciones es pérdida de tiempo. Es decir, Enoc no se va a sentar con el Señor o el Señor no se va a sentar con Enoc a decirle, a ver, pues Enoc, te escucho, cuéntame tus problemas, hijo. Mira, sabes que yo no puedo hablar bien, no terminé mis estudios, o sí, no puedo hablar, me da miedo, me da tiemblo, tartamudeo. No. ¿Por qué? Porque eso es debatir y eso le va a cansar, eso cansa, Dios ya lo conoce. El Señor le dice en el versículo 32, ve y haz lo que te he mandado. Este versículo es muy importante porque vemos que la seguridad viene después del paso de la fe. Para eso tienes que dar el paso de fe. De esa manera, cuando tú das el paso de fe, va a venir la seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes un mensaje el 1 de febrero o tienes un mensaje el siguiente domingo y ves tu nombre y empiezas a temblar y decir, ¿y ahora qué hablo? ¿Y cuántos minutos? Seguro que soy yo el primero, el segundo, el tercer mensaje. El tercero, ay, ¿no será la oración? A ver, verifico bien y sí, soy yo. Yo tengo que dar el mensaje, no, no vengo. Si haces eso ya cometiste el error. Pero si tú en lugar de eso dices, me prepararé, a pesar que estás temblando, la seguridad poco a poco vendrá a tu vida. Y si tú ese domingo llegas a la capilla y te esfuerzas, preparas tu mensaje y te esfuerzas en dar tu mensaje, poco a poco la seguridad vendrá a tu vida. Y déjame decirte que vas a ser diferente, pero tienes que hacerlo porque el Señor lo está diciendo. El Señor le dice a Enoc, ve y haz lo que te he mandado. Obviamente no va a bajar el Señor y te va a decir, hermano Omar, y ni siquiera hermano Omar, me va a decir, Omar, ve y da el mensaje el 1 de febrero en la capilla.
No va a venir. Para eso está el líder. Para eso están los líderes que nos exhortan y nos dicen. También se le dice a Enoc, abre tu boca, que significa haz tu parte y Dios hará la suya. No dice cuando tengas el discurso perfecto, hablarás. Le dice, abre tu boca. Esa es una promesa poderosa para cualquiera que teme hablar, que tiene miedo para enseñar, que tiene miedo a testificar, que no quiere pedir perdón, que no pone límites o que no puede compartir su fe. La única manera de hacerlo es abrir la boca para poder hablar y dar el mensaje. También vemos que Dios compensa lo que le falta. El Señor le dice a Enoc, yo te daré poder para expresarte. Enoc no confía en su elocuencia, confía en que Dios llena lo que está vacío, palabras, valor, claridad y poder espiritual. Esas son cualidades de Enoc, gran enseñanza para poder aprender. Ahora, si eres muy instruido en las escrituras, debes saber que el libro, toma nota de esto, mi amigo, este libro que estamos leyendo, Moisés, el libro de Moisés se llama Moisés porque toda esta revelación la recibió Moisés de Egipto, el mismo que tuvo problemas también con el habla. El mismo Moisés está escribiendo el problema que tiene Enoc. Y ese problema de tartamudez, de miedo de enfrentar, lo tenía el mismo Moisés. ¿Te imaginas? La frase tardo en el habla recuerda a Moisés en el Éxodo capítulo 4, y Dios también le respondió que estaría en su boca. Es el mismo principio. Dios llama a los imperfectos, en este caso como Enoc o en el futuro como Moisés, y los capacita. Quizás este versículo o esta historia le ayudó al gran Moisés para poder enfrentarse ante el faraón. ¿Por qué? Porque dijo, este soy yo, este Enoc, que caminó con Dios, es tardo en el habla, se siente débil, ese soy yo, me veo reflejado ahí. Y eso le ayudó a Moisés, quizás, no lo sabemos, pero puede haber sido. La pregunta es, ¿estos versículos te ayudan en tu vida? Porque para eso están, amigo. Para eso están, mi hermano. Para eso los lees. No, hermano, es que ¿cómo le explico? Yo tengo miedo, tiemblo. Mira, Enoc es igual que tú. Moisés es igual que tú. Enoc le dijo al Señor, ¿por qué me llamas si soy un jovenzuelo y soy tardo en el habla? A veces sentimos que no somos suficientes. No tengo carisma, no tengo palabras, la gente me va a juzgar. Pero Dios le respondió algo que cambia todo. Ve, abre tu boca y se llenará. No dijo cuando seas perfecto, dijo abre tu boca, da el paso, haz lo correcto aunque te tiemble la voz, porque cuando el llamado viene de Dios, la capacidad también viene de Dios. Hoy, mi amigo, abre tu boca y deja que el Señor la llene. Dios no busca voces perfectas, busca corazones dispuestos. Ahora veremos otro versículo. Es un versículo triste, pero vamos viendo la sociedad en sus inicios. Veamos a Moisés en el capítulo 6 de Moisés, versículo 49, que dice, He aquí, Satanás viene entre los hijos de los hombres y los tienta para que lo adoren. Y los hombres se han vuelto carnales, sensuales y diabólicos, y se hallan desterrados de la presencia de Dios. Fin del versículo. Este versículo parece que no está insultando a la gente. Está describiendo, él no está insultando, está describiendo lo que pasa al corazón humano cuando se aleja de Dios, se va apagando lo espiritual y manda lo instintivo. Es decir, la espiritualidad se anula para que el instinto empiece a mandar. Es decir, nos convertimos en animales. No olvidemos que el animal obviamente no razona, se dirige o se gobierna a través de un instinto y así se convierte el ser humano cuando cada vez se va apagando lo espiritual. No olvidemos que cuando una persona vive sin Dios, no se queda neutral.
empieza a inclinarse a través del instinto. Y esa inclinación tiene una dirección, volverse carnal. La vida se reduce a lo inmediato. ¿Y cuál es el inmediato? El placer, la comodidad, el orgullo, la apariencia, el consumo. La persona deja de preguntar qué es lo correcto, qué es bueno, qué es puro, y pasa a preguntar qué me conviene, a sacar provecho de ello. Se está volviendo el hombre un carnal antes de lo espiritual. Se vuelven sensuales, también dice el versículo, es decir, que la persona lo gobierna el deseo, ya no gobiernan los principios, gobiernan los impulsos. Lo que antes era un límite, ahora parece una carga. ¿Por qué voy a tener límites? Se pregunta y se dicen personas. ¿Por qué? A mí no me manda nadie, yo puedo hacer lo que yo quiero. Eso es cuando la persona se gobierna a través de impulsos, es cuando se empieza a pensar como el enemigo, a justificarnos, a culparnos, endurecemos el corazón, minimizamos el pecado y normalizamos lo que nos separa de Dios. ¿Y qué resultado viene? El más triste. ¿Cuál? Desterrados de la presencia de Dios. No solo habla de un lugar, habla de una condición. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte vacío, sentirte apagado, sin luz, porque la presencia de Dios es la fuente de paz. Este versículo no es para condenar, es para despertar. Dios revela el diagnóstico para ofrecer la cura. ¿Y cuál es la cura? Volver a Él. El pecado no solo rompe reglas, rompe comunión, nos va robando la sensibilidad espiritual. Pero la buena noticia del capítulo es que Dios no nos deja ahí, nos llama al arrepentimiento. Dios no vino a señalarnos, vino a devolvernos la presencia que perdimos. Ojalá que nosotros, una vez más, cada día nos arrepintamos para volver al camino. Entonces, de lo aprendido que hemos visto, lo podemos resumir para poder hacer el camino personal. Yo también puedo caminar con Dios. En Moisés capítulo 6, versículo 34 dice, anda conmigo. La invitación personal de Dios a Enoc. Vimos que Enoc se siente pequeño, tardo en el habla, pero Dios lo capacita, le dice, abre tu boca y se llenará. Esto nos sirve para analizar qué me impide andar con Dios hoy. ¿El miedo, la culpa, la distracción, el orgullo? ¿Qué me impide andar con Dios? Luego dice la familia, mi familia. Vimos las generaciones desde Adán que exhorta a sus hijos al arrepentimiento. Ese es un ejemplo de que debemos seguir con esas enseñanzas y tradiciones para que trascienda el Evangelio en nuestros hogares. Mi familia conoce a Dios. ¿Se está acercando a Dios o se está alejando? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué costumbre o tradición hermosa puedo transmitir a mi familia, a mis generaciones? He visto, y a veces se ve, nadie podemos mentir, que lo que transmitimos es odio. Hay personas que se inactivan cuando es el jefe de hogar, cuando es el varón o cuando es la hermana, que son los jefes del hogar, que se inactivan y se inactivan todos los hijos. Y es importante, claro, uno podrá decir, pero son menores de edad. Claro, bueno, si son menores de edad, pues ¿quién lo lleva a la iglesia si la mamá no va o el papá no va? Pero a veces papá o mamá se inactivan y todos los hijos se inactivan. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Mi papá se puede inactivar y yo me voy a inactivar. O sea, que eso indica que mi relación con Dios tiene que ver mi padre. ¿Así funciona? Si se inactiva mi padre, ¿por qué me tengo que inactivar yo? Lo mismo puede decir la esposa. Si se inactiva mi esposo, ¿por qué me tengo que inactivar yo? Porque no, es que es mi esposo, hermano, pues no, ¿cómo no lo voy a dejar solo? ¿Y por qué no? Te inactivaste, no quieres ir a la iglesia, pues déjame a mí ir. Y vamos, hijos. Y si se inactivan mis padres, los dos, porque ellos son unidos, dicen, pues yo no me inactivo.
Lo siento, papás, ustedes no van a la iglesia, yo sí voy. Esa es la manera. ¿Qué estoy transmitiendo a mi generación, a mi familia? ¿Ese odio, ese resentimiento? Por último, el camino personal es mi llamado, mi llamamiento. Hemos visto cómo el Espíritu de Dios desciende sobre Enoc, recibe voz y misión. El mensaje central es: elegid hoy servir a Dios. Y para ello tenemos que andar con Dios. ¿Qué me está pidiendo Dios que haga, aunque yo me sienta insuficiente? Y también vimos la generación. Mi generación, ¿cómo vive en estos momentos? Vemos la violencia, iras, guerras, derramamiento de sangre, obras secretas. Esa es la generación que vivimos. Corazones endurecidos. Muchos niegan a Dios y muchos buscan sus propios consejos. Y producto de eso se vuelven carnales, sensuales y diabólicos. Ante ello se pide la necesidad universal de arrepentirnos. Debemos analizar qué cosas están endureciendo el corazón de nuestra generación el día de hoy. ¿Qué debemos hacer? Yo no puedo sentarme tranquilo en un barrio y ver cuántos hay en el directorio. 500, hermano, de los cuales asisten a mi reunión sacramental que empieza a las 9 de la mañana, que empieza a las 11 de la mañana, a las 10 o a cualquier hora, que a esa hora que va a empezar haya 20 personas. Y eso contando yo con toda mi familia que lo traigo a las malas. Y luego van llegando a las 9:10, 20 más, a las 9:30 llegan 20 más, y llegamos a 60 personas todo el día. De los 500 que asisten, yo no me puedo sentar contento y tranquilo a ver solamente a 60. Esas cosas yo tengo que ver, analizar qué está pasando, cómo la gente endurece el corazón, qué están haciendo. Los jóvenes le dan importancia al Evangelio. ¿Qué estamos fallando? Porque nuestras iglesias están vacías de jóvenes. Y no lo digo con el afán de hacer sentir mal, es la realidad. ¿Qué estoy haciendo yo para que vengan más jóvenes? Los jóvenes son el futuro de mi iglesia, de mi religión. Si yo quiero mi vejez que puedan ser gobernados por buenos líderes, tengo que tener jóvenes. Porque esos jóvenes están fortaleciendo su fe, están fortaleciendo su espíritu desde ahora para que lleguen a ser buenos líderes. Si no, ¿qué clase de líderes voy a tener? Este es el resumen. Termino la clase. Uniendo todos los puntos, quedaría así el mapa espiritual del día de hoy. Aun cuando el mundo se vuelve más oscuro, Dios sigue levantando profetas, padres y discípulos fieles. Vimos Génesis 5, la genealogía espiritual, porque hay una transmisión de padre a hijo. El que destaca es Enoc por su fe, ya que caminó con Dios. Por cierto, hice varias preguntas que seguro te han dejado pensando y meditando, y te voy a ayudar, una pequeña ayuda nomás antes de terminar, para que no te explote la cabeza y diga: hermano, más bien me ha dado más preocupaciones con la pregunta que con la ayuda de la clase. Sobre todo la pregunta que hice: si Dios se llevó a Enoc, ¿por qué a veces Dios no se lleva a personas buenísimas que sufren? ¿Por qué? Dios, mi amigo, llevó a Enoc, pero no porque amara menos a los demás. En las Escrituras, Dios no siempre muestra su amor quitando el sufrimiento, sino dando propósito y fuerza en medio del sufrimiento. No lo olvides, ¿eh? Dios da propósito y fuerza en medio del sufrimiento. A veces, llevar a alguien es un milagro visible, como lo hizo con Enoc. Otras veces, el milagro es invisible y Dios lo sostiene para que no se rompa. Dios lo convierte su dolor en compasión y usa su vida para bendecir a otros. Ejemplo, la mujer que sangraba en el tiempo de Jesús en el Nuevo Testamento, toda su vida supuestamente siendo impura, una mujer con tremenda fe. ¿Por qué no la sanó antes? ¿Por qué lo hizo? Para que Jesús lo pueda hacer y todos puedan ver y aprender. Gracias a esa mujer, uno puede tener fe, creer y esforzarse. También hay algo clave. Las personas muchas veces no vemos todo el panorama.
rápidamente nos ofuscamos o renegamos o nos enojamos. Nosotros vemos un momento. Dios ve la historia completa. Que una persona buena sufra no significa que está abandonada. Significa que su vida todavía tiene misión, tiene influencia, tiene lecciones y frutos que aún no han terminado. Mi padre es un buen hombre y tiene cáncer, pero quizás sigue vivo sufriendo con ese dolor para que sus hijos puedan unirse, para que puedan reconciliarse, para que puedan orar juntos como familia, para que puedan ayunar juntos, para que puedan ser unidos mientras el Padre está vivo. Nosotros debemos saber qué esperanza central de la fe es. Dios no promete que no va a haber dolor, promete que el dolor no tendrá la última palabra. Para algunos, el rescate es inmediato y también para otros, el rescate es gradual. Pero Dios sigue caminando con los que tienen fe. En resumen, Dios muestra su poder quitando el dolor, pero muchas veces lo muestra dándole fuerzas para atravesarlo. No es que Dios ame menos, mi amigo, es que aún hay propósito. Nosotros vemos el capítulo, Dios ve el libro completo, y aunque hoy duela, esta es la promesa. El sufrimiento no tiene la última palabra. También vimos que en esta clase, el día de hoy, en el resumen, estaba dando respuesta a la pregunta y las demás preguntas sí te invito a que las puedas analizar tú. También en esta clase vimos que Enoc se le dijo que predique el Evangelio y que elija el arrepentimiento. También vimos el llamado de Enoc, que se sentía pequeño, como muchas veces nos sentimos cuando recibimos un llamamiento o cuando vamos a hacer algo, pero Dios nos dice que nos puede engrandecer si somos humildes, es decir, te dejas enseñar, te dejas guiar y pides iluminación, te dice Dios. Vimos también la generación oscura, tan igual como ahora que existe mucha gente que se aparta de lo bueno. En los tiempos de Enoc también existía el orgullo, había violencia y el rechazo a la verdad. No hemos aprendido, parece, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿seguimos igual que antes? Para eso tenemos que nosotros hacer nuestro camino personal. Y al final decir que nosotros saber que Dios no busca multitudes perfectas, busca personas dispuestas a caminar con Él, aunque el mundo camine en dirección contraria. Espero que esta clase te haya ayudado, te sirva, mi amigo, en unos casi 48 minutos, 50 minutos, es en una generación oscura. El convenio se transmite, el llamado del débil, el amor perfecto de Dios a su gente y la generación oscura en el mundo cuando estamos en un mundo sin Dios, que debemos caminar con Dios y debemos tomar las decisiones. Gracias por acompañarme. Estas son clases extras que espero que te puedan ayudar. No dejes de seguirme en los demás canales como siempre lo he puesto. El Poder de la Enseñanza que está en TikTok, que está en Instagram, que está en el Facebook también. Puedes suscribirte y también estoy dando las clases un poquito, algunos versículos lo toco para que pueda ayudarte. Gracias por ello.